Las ecuaciones representan el saldo en tres cuentas diferentes X años después de 2012. Basado en las tres ecuaciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El primer estado de cuenta es que la cuenta C tuvo el mayor saldo en el año 2012. 2012 es el año en que se abrieron las cuentas y, por lo tanto, podemos determinar qué cuenta tuvo el mayor saldo en el año 2012 al observar el valor de A con la ecuación en la forma y es igual a A veces B elevado a la potencia de X. A es el valor inicial o inicial. Entonces, en 2012, la cuenta A tenía un saldo de $900, la cuenta B tenía un saldo de $1,100. Y la cuenta C tenía un saldo de $5,000. Y, por lo tanto, la cuenta C tuvo el mayor saldo en el año 2012, es cierto y, por lo tanto, marcamos esta casilla. A continuación, el saldo de la cuenta A está creciendo a una tasa del 5% anual. Entonces, mirando la ecuación A, observe cómo la base, B, es 1.05, debido a que la base, B, es mayor que 1. Sabemos que tenemos un crecimiento exponencial. Y, por lo tanto, la base, B, es igual a 1 más R, donde R es un porcentaje de crecimiento expresado como decimal. Y debido a que la base es 1.05, deberíamos poder reconocer que R es igual a 0.05, que es igual a 5%. Entonces, la cuenta está creciendo a una tasa del 5% anual, es cierto. A continuación, el saldo de la cuenta se está disminuyendo a una tasa del 85% anual. Aquí tenemos C igual a 5.000 veces 0,85 elevado a la potencia de X. Observe en esta ecuación que la base, B, está entre 0 y 1 y, por lo tanto, tenemos una disminución exponencial, lo que significa que, a medida que aumenta el tiempo, el valor de la cuenta disminuye. Y la base, B, es igual a 1 menos R, donde R es el porcentaje de disminución por año. Y si establecemos B igual a 1 menos R y resolvemos para R, obtenemos R es igual a 1 menos B. Entonces R no es 0.85. R es igual a 1 menos B, lo que nos da 1 menos 0.85. Que es igual a 0.15, que, como porcentaje, es 15%. Por lo tanto, esta cuenta está disminuyendo a una tasa del 15% anual, no del 85% anual. Esta afirmación es falsa. Y luego, el último estado de cuenta es que la cuenta A está creciendo más rápido que la cuenta B. Ya sabemos que la cuenta A está creciendo a una tasa del 5% por año. Mirando la segunda ecuación, observe cómo la base es 1.038, y debido a que tenemos un crecimiento exponencial, sabemos que la base, B, es igual a 1 más R, lo que significa que, en este caso, R es igual a 0.038, que, como porcentaje, es 3.8%. Entonces, la cuenta A está creciendo a una tasa de 5% por año, la cuenta B está creciendo a una tasa de 3.8% por año y, por lo tanto, la cuenta A está creciendo más rápido que la cuenta B, es cierto. 3 de estas 4 afirmaciones son verdaderas basadas en las ecuaciones dadas. Espero que hayas encontrado esto útil.